6 en adelante vamos a estar mirando en esta mañana esta parábola del crecimiento de la semilla, y también tenemos ahí la parábola de la semilla de mostaza. Y esto es como un complemento de lo que veníamos mirando de la parábola del sembrador, ¿sí? Ya hemos visto en cuanto a eso los diferentes lugares donde la palabra cae realmente y el efecto que produce la palabra del Señor o la semilla en el corazón, y cómo debe estar el corazón preparado para que esa semilla del Señor pueda realmente producir el fruto para el cual fue enviado. Aunque la misma palabra de Dios dice que no volverá vacía a Él, que la palabra que el Señor envía producirá el efecto o dará el fruto que realmente fue enviada. Como dijo Pablo, para algunos para salvación y otros para condenación. Bienaventurado el corazón de aquel hombre que realmente fue preparado por Dios para que reciba esa palabra del Señor. Entonces damos lectura ahí en la palabra, Marcos capítulo 4, versículo 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierbas, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola compararemos o la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Vemos entonces aquí lo que el Señor nos está enseñando, y aquí hace comparación al reino de los cielos, al reino de Dios. La primera parábola allí del crecimiento de la semilla solamente se encuentra en el libro del Evangelio de Marcos, no está en otro evangelio, solamente aquí Marcos nos relata esto. Nos muestra la manera en que el reino de Dios avanza en el mundo y en el corazón de la persona. Nos enseña que el crecimiento de la semilla no se puede forzar. Es decir, yo no puedo ir a mi huerta, agarrar la lechuga y empezar a estirar la hoja para que crezca. No, tenemos que dejar que la misma naturaleza, ¿sí?, la misma semilla vaya germinando, vaya creciendo, la misma naturaleza que fue creada para eso. Tiene que ir creciendo y germinando y saliendo esa planta. Lo mismo pasa en el reino de los cielos, en el reino de Dios, ¿sí?, o en la iglesia. No debemos forzar, ¿sí?, solo debemos de predicar, declarar la palabra del Señor, y esa palabra es la semilla, y cuando Dios, que es el creador de esa semilla, dará en su tiempo, hará que esa semilla pueda dar sus primeros tallos y crecer. Entonces, no debemos de forzar esa semilla, sino que es el poder interior del Espíritu el que produce el inicio del proceso de ese crecimiento. Y también es el que hace la consumación final, el mismo Espíritu Santo de Dios. Porque como dice Romanos 9:16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Es de Dios quien tiene misericordia. Entonces, vemos aquí, en primer lugar, la importancia de plantar la semilla, que es predicar la palabra de Dios. La importancia de plantar la semilla. Sin la plantación de la semilla será imposible todo el resto. No habrá fruto, ¿sí? Queremos comer verdura, tenemos que plantar. Bueno, hoy se puede comprar, ¿sí? Pero si queremos
comer verduras frescas, por ejemplo, no compradas, sino tenemos que hacer una huerta, preparar la tierra, abonarla, para que realmente eso pueda ir creciendo y mejorando esa tierra para luego plantar la semilla. Entonces, sin la plantación de la semilla no habrá fruto. No habrá todo lo que queremos que ocurra más adelante. Entonces tenemos la responsabilidad del creyente, que es extender el Evangelio. Extender la palabra de Cristo. Que nada, sino la palabra de Cristo tenga el lugar que debe tener en el alma de cada persona, de cada ser humano. Vemos también aquí la responsabilidad humana. Así como la semilla no puede brotar y crecer y llevar frutos si no cae en buena tierra, en la vida espiritual pasa lo mismo. La palabra de Dios, el Evangelio, lleva fruto solo cuando el corazón responde favorablemente. O de lo contrario, como dijimos la otra vez, quedará dando vuelta arriba a la superficie del corazón, pero no entrará en ese corazón, si ese corazón no está preparado. Entonces, para que esta semilla pueda germinar, pueda salir esa planta, tiene que haber una preparación de la tierra. Como el agricultor prepara la tierra, la da vuelta, la prepara, la abona y saca las malezas que estorban y la va ablandando esa tierra para que la semilla pueda quedar bien allí y pueda, la misma humedad de la tierra pueda hacer que la semilla germine. Ese poder que tiene la semilla. No sabemos cómo. Ese es un misterio del crecimiento de la semilla. Ahora, ¿qué puede hacer una persona para ser salvo, por ejemplo? Y la respuesta es que no puede hacer nada en lo absoluto para ser salvo. Dios lo hace todo. Pero mirando, la palabra de Dios también es una cara de la moneda. Porque tenemos la otra. El ser humano es responsable cuando el Evangelio le es presentado, de aceptar o no. Como decíamos una vez, el ejemplo del borracho y una Biblia en una mesa, ¿verdad? Una Biblia y una botella de vino. El borracho, ¿cuál va a elegir? La botella de vino, no va a elegir la Biblia. Tiene que haber esa disposición del corazón del ser humano, la responsabilidad. Por eso dice la palabra que al final Dios juzgará todo, cada uno. Jesús mismo dijo que por sus palabras serán condenados. Aquellos que no le escucharon, aquellos que no quisieron oír su palabra, que no aceptaron en su corazón, esa misma palabra le va a juzgar a aquellos que cerraron el corazón para no oír la voz del Señor. Porque también el ser humano es responsable cuando el Evangelio le es presentado. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pablo y Sila cuando estaban en la cárcel. Pablo y Sila cuando estaban en la cárcel, el carcelero le dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas no le dijeron, tú no puedes hacer nada, Dios lo hace todo. Tú quédate de brazo cruzado y deja que Dios haga la obra. No, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces hay una acción de parte nuestra, que es creer en el Señor Jesucristo. Y ese relato lo encontramos en Hechos 16, 30 al 31. Y es verdad que nada puede hacer el hombre. Nada puede hacer sino Dios. Nada puede hacer por sí mismo. Solo mediante el poder que Dios imparte, el hombre es capaz de volverse a Él con verdadera fe. Solo mediante el poder del Espíritu de Dios que es impartido en ese corazón, en la nueva generación, en la regeneración. No puede convertirse a menos que primero sea regenerado, que nazca de nuevo, por medio del Espíritu Santo. Y Jesús nos enseñó esto en Juan 3, San Juan 3, del 3 al 5, dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Efesios 2, 8. Entonces la conversión del carcelero fue inmediato, así como su bautismo, lo dice el versículo 23 de Hechos. Que fue inmediato.
El momento que vio todo ese poder sobrenatural abrirse las cárceles, Pablo y Silas cantando allí alabanzas del Señor mientras estaban prendidos con cadenas, los pies, la mano, y ellos adorando al Señor en medio de esas aflicciones y de esos tormentos. Y esto seguramente que conmovió el corazón del carcelero y Dios comenzó allí a obrar. Dios hizo esa obra e inmediatamente dijo: ¿qué haremos? Porque se iba a quitar la vida el carcelero, porque pensó que todos se habían escapado. Entonces allí viene declarada la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Jesús, cuando comenzó su ministerio, dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Creed y arrepentidos. Esa es la predicación que toca, que afecta. Esa es la semilla que es plantada en el corazón de las personas. No había nada en la vida previa que lo llevara a una conversión al carcelero. No había nada. Él estaba muerto, como nosotros, antes de llegar a Cristo. Pero Dios hizo el efecto. Pero hay una responsabilidad nuestra: aceptar, recibir esa palabra. Si Dios no hubiera plantado la semilla en nuestros corazones, habiendo trabajado ante la tierra como el sembrador trabaja en la tierra, nosotros no hubiéramos podido creer ni dar frutos. No habría esas cosas si Dios no hubiese trabajado y preparado la tierra en nuestro corazón. Como dice Filipenses 2:12, de modo que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo desciende al interior de nuestro corazón o a nuestra vida y crea en nosotros una nueva naturaleza. Pero el hombre tendrá que batallar contra todo pronóstico malo, negativo, que viene para ahogar esa palabra, que viene para quitar esa semilla que fue sembrada en su corazón. El hombre tendrá que velar y orar en todo momento y estudiar la palabra de Dios para crecer, para ser lleno del Espíritu Santo, como dice la palabra. Tendrá que velar en contra de todo pronóstico malo, en contra de los ataques del enemigo, de su propia carne, de su propio orgullo, ego, yo, en contra del pecado, para que esa semilla pueda estar limpia, la tierra esté limpia allí donde está esa semilla y pueda cuidar lo que ha recibido, velar por lo que ha recibido, como mirábamos la semana pasada, de que al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. El Señor nos ha dado su palabra, debemos de cuidar esa palabra y debemos hacer que esa palabra crezca, germine y dé el fruto que tiene que dar, a 30, 60 y a 100 por uno. Para que el Señor cuando venga pueda encontrar los frutos que hemos preparado para Él, que hemos producido para Él. Y es el trabajo de la iglesia. El trabajo individual de uno solo como en su búsqueda personal del Señor, pero también es como iglesia. Es el trabajo de la iglesia que debe hacer. Y es solo Dios el autor del crecimiento espiritual establecido y del progreso del reino de Dios en el corazón. Solo Dios es el que hace que esa semilla crezca dentro nuestro. Pero como digo, nuestra responsabilidad es cuidar y velar, como dijo Pablo allí, por nuestra salvación, con temor y temblor, para no ser objeto de burla, ni de Satanás, ni del mundo, ni de nadie. Es por su voluntad que la semilla espiritual, la palabra, el Evangelio, establece su crecimiento y poderosa influencia en el corazón del hombre. Es solo por la voluntad de Dios y por su poder que esa semilla comienza a crecer y a germinar. Y ese es el secreto de esta parábola. Uno no sabe cómo crece esa semilla, cómo hace para que pueda abrirse esa semillita y de pronto empieza a salir su tallo y comienza a salir allí por dentro de la tierra,
hasta ver la luz del día, hasta sentir la brisa del aire. Y eso le ayuda a que sea más fuerte y a que sus raíces se extiendan más abajo y a su costado y pueda realmente ser un arbusto firme. Así es nuestra vida espiritual, como la semilla, como la parábola de la semilla. Cuando nosotros recibimos esa palabra tiene que expandirse, tiene que ir creciendo en nuestro corazón, en nuestra mente, dejando, como dice Pablo, el viejo hombre con sus hechos, y eso es toda la tierra que va molestando, eso es todo las malezas que hay en nosotros. Ir quitando todo eso y dejar que esa semilla pueda ir creciendo, para que realmente podamos reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra, como persona, como familia, como iglesia, que realmente el reino de Dios se vea en nosotros y a través de nosotros. Entonces, sabemos que la cosecha llegará, la victoria está asegurada. El plan de Dios se llevará a cabo y nadie estropeará su plan, su propósito. Nadie. Dice que ni las puertas del Hades del infierno prevalecerá contra su iglesia. La iglesia que Dios vino, que el Señor vino y estableció aquí en la tierra, que vino y buscó su pueblo, un día estaremos en gloria. Multitudes, millones, millares y millares de hijos del Señor que han permanecido firmes y fieles hasta el final y que han hecho que la palabra de Dios produzca esos frutos, a 100%. Vemos ahí en primer lugar, en primer punto, para el hombre el crecimiento de la semilla es un misterio. Es un misterio. En el versículo 26 al 27, y dijo: el reino de Dios es como si un hombre esparciera semillas sobre la tierra y durmiera y se levantara de noche y de día y la semilla brotará y crecerá sin que él lo sepa. Sin que él lo sepa. Es un milagroso nacimiento de esta semilla. Y así ocurre en el reino de la naturaleza y así también sucederá en el reino de la gracia. Un misterio en cuanto al crecimiento. No sabemos cómo es que la semilla puede transformarse con un poquito de tierra. Usted pone en un maceterito una semillita y no sabemos cómo ese poquito de tierra, podríamos decir muerta, cómo produce esa semilla y cómo se produce en una célula viva esa semilla. Y no cualquier célula, sino una célula que fue sacada o que es semejante a la planta que produjo la semilla. Y nosotros hoy somos una célula viva espiritual, no solamente humana o natural, somos una semilla viva, una célula viva espiritual. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros seamos semejantes al Creador, porque Él es el árbol de la vida, Él es la vida, y nosotros debemos de ser tal como Él es. Tal como Él es, mostrar su gloria, su santidad, su hermosura, su belleza, su palabra, su evangelio. Entonces, esta célula viva no es cualquier célula, sino es semejante a la planta que produce o que produjo esa semilla. Sabemos que una semilla de naranja va a producir un naranjo, ¿sí? Y si nosotros somos hijos de Dios, no vamos a producir maldad o pecado o cualquier otra cosa que esté fuera de Dios, que no se asemeje a Dios, sino que vamos a tener que producir los frutos que Dios quiere que produzcamos. Frutos de santidad, de obediencia, de amor, como dice el Espíritu Santo en la palabra en Gálatas 5:22, fruto del Espíritu Santo: paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Lo único que el sembrador hace es confiar que lo plantado va a brotar, va a salir, que esa semilla que se plantó va a salir.
pero no se queda de brazos cruzados. El sembrador no se queda de brazos cruzados. La persona que siembra una semilla no se queda de brazos cruzados. Espera pacientemente, pero cada tanto va y le mira si no está creciendo otras plantas ahí, o si no le invadió algún bicho, algún gusano, alguna hormiga. Lo que hace el sembrador es plantar la semilla, arrancar las malezas, labrar la tierra, fertilizar y la riega. Todas estas cosas son importantes, pero no puede hacer que la semilla germine y crezca. No podemos hacer eso. Duerme, se levanta todos los días, la misma rutina. Pero lo demás queda a cargo de aquel que creó la semilla, Dios, que la entiende y la activa en el corazón o en la tierra. Si es la palabra de Dios activa en el corazón. Dios activa esa palabra que fue sembrada en el corazón. Lo que hace el sembrador es esperar, orar y, como digo, hacer los demás trabajos que le corresponde hacer. Lo mismo que ocurre en el plano espiritual, en cuanto a la palabra predicada. Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 7, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y Jesús nos enseña en Juan 3, 8, el viento sopla de donde quiere y oímos su sonido, mas no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabemos cómo ocurre, pero ocurre. Y eso es un milagro sobrenatural que ocurre en nosotros. Entonces, el segundo punto tenemos, la semilla manifiesta su potencial. Esta semilla que fue plantada manifiesta su potencial. En el versículo 28, de suyo la tierra produce fruto, las hojas, luego la espiga y entonces el grano lleno en la espiga. Y está lista para ser cosechada. De la misma semilla produce la tierra el fruto. Sin la intervención humana. La semilla sabe cómo y cuándo comenzar su proceso. Donde antes no se veía nada, después de un tiempo de haber sembrado, se ven los primeros tallos. Se ven las primeras plantitas. Y en la vida espiritual es así. Nosotros sembramos la palabra y después se verá el fruto. Una semilla pequeña tiene el potencial de dar un arbusto grande que puede medir hasta 2 metros. Tenemos el ejemplo allí de Jesús en la parábola de la semilla de mostaza. Una pequeñita semilla que da un árbol grande. Y estuve viendo que la planta de mostaza crece hasta 2 metros de altura. Algunas no. Y que dicho sea paso, es una planta muy buena para mucha parte de nuestro cuerpo. Es muy buena. Y entonces el Señor hace el ejemplo de esto, de una semillita chiquitita. Y a veces una palabra que nosotros sembramos en el corazón o soltamos la palabra de Dios a través de nuestra boca, lo que hemos recibido del Señor. Y esa palabra quizás pareciera insignificante, pero no sabemos cómo Dios hace el efecto. Dios hace que esa palabra cumpla el propósito para el cual fue enviada en el corazón. Lo mismo que a nosotros un día se nos habló, se nos predicó la palabra y llegó el tiempo que el Señor dijo, bueno, ahora es que empiece a verse sus primeros tallos y ahora es el momento que empieza a crecer esa planta y que empieza a dar fruto. Entonces vemos aquí que el predicador esparce la palabra, explica, describe, invita, exhorta, consuela, advierte, insta, visita, hace todo ese trabajo. Cualquiera de nosotros hace ese trabajo. Aunque al principio parece que ese esfuerzo es inútil. Llamamos por teléfono, mandamos mensaje, le visitamos y parece que no pasa nada. Parece que es inútil ese trabajo, ese esfuerzo.
pero de repente la brisa del Señor comienza a soplar sobre ese corazón y comienza a verse esos primeros frutos o ese tallo. No en todo, obviamente, no en todo va a ocurrir eso, porque entendemos que la palabra que es enviada para algunos es para salvación y otros para condenación, porque han cerrado realmente su corazón. Pero aún así nosotros hacemos ese trabajo, predicar la palabra, animar, orar, velar por esa persona a quien se le ha predicado la palabra, y si se puede, en un tiempo que se puede, visitar, animar y exhortar también, para que se anime a poder venir o estar junto con sus hermanos como iglesia. Y sobre todo que esté a cuentas con el Señor, que esté a cuentas con Dios. Entonces de repente la brisa del Señor comienza a soplar en ese corazón y la palabra muestra su poder, porque la palabra es poder y es vida. Ese espíritu que produce vida en el corazón muerto por sus delitos y pecados. El Espíritu está obrando poderosamente siempre en relación con la palabra. El Evangelio de Jesucristo obra en el corazón de las personas. Y los que creemos realmente tenemos paz en el Señor, seguridad en Dios, salvación y vida eterna en nuestros corazones y ponemos nuestra mirada en el futuro. De saber de que un día el Señor vendrá y cosechará lo que sembró, su palabra. Tanto nosotros que estamos acá como en toda la tierra, frutos que el Señor ha sembrado, su palabra. Y un día Él vendrá. Y esa es nuestra esperanza, de que un día vendrá por nosotros, de que somos frutos de su verdad, de su palabra, que ha producido vida en nosotros. Esa fue la palabra sembrada en nuestros corazones. Ha cambiado y va cambiando, va creciendo en nosotros. Quizá no sepamos describir cómo es el crecimiento de la santidad en el interior de la persona. Pero como dice la palabra, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Es decir, por su fruto los conoceremos. Si realmente la semilla está creciendo y está germinando. Y se está creciendo en santidad y en obediencia y en conocimiento del Señor. Porque ya no hablará cualquier otra tontería, sino que hablará de Dios. Hablará de la verdad de Dios. Porque está creciendo en la gracia, en el conocimiento del Señor. Y tercero, la cosecha significa victoria. En el versículo 29 tenemos allí. Mas tan pronto como la condición tan pronto como el fruto lo permita, enseguida se mete o le meten la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Sí? Enseguida comienza la cosecha, cuando el fruto está maduro. El momento anhelado ha llegado, tan pronto como el fruto lo permita. Cuando el tiempo apropiado llegue, entonces, no antes, ocurrirá la cosecha. Y sabemos que hay una gran cosecha cuando el Señor venga, que está pronto, vendrá a cosechar. El Señor dice que los ángeles recogerán el trigo en el granero y la cizaña será preparada para ser quemada. El Señor viene y cosecha a su pueblo, a sus hijos. Viene y lleva a sus hijos, el Señor, para estar en gloria con Él. Mas aquellos que han cerrado su corazón, que fueron desobedientes a Dios, que no abrieron su corazón al Señor y que no estuvieron preparados porque no estaban realmente preparados para ir con el Señor a la vida eterna, serán echados fuera, los que quedan afuera. Esa es la verdad del Evangelio. Ojalá todos pudiéramos estar
en el camino de la salvación. Ojalá todos pudiéramos ser salvos y que nadie perezca. Pero para eso tiene que haber una disposición de cada corazón, de cada vida. Pero primeramente Dios tiene que obrar en ese corazón. Porque de lo contrario, ese corazón seguirá cerrado. Seguirá cerrado. Y no será abierto a la palabra de Dios. Como mirábamos la vez pasada del sembrador, la parábola del sembrador. Solo tiene que haber una tierra preparada y preparada por Dios para que realmente la semilla de la palabra, la salvación, pueda realmente hacer que ese corazón nazca de nuevo, o esa vida nazca de nuevo, que tenga una mente renovada, un corazón nuevo, y que el Espíritu Santo pueda morar en esa vida o en ese corazón. Solo Dios puede hacer esa obra. Nuestro trabajo es predicar, enseñar, exhortar, animar, limpiar. ¿Sí? Primero nosotros, autoexaminarnos, y luego al resto y lo que damos. Entonces llegará el momento de la cosecha, en el momento anhelado, en el momento anhelado, en el momento justo, apropiado, cuando el Señor lo diga, ahora es. Dice el Salmo 126, 5 y 6, con lágrimas sembrarán, mas con regocijo volverán y recogerán trayendo el precioso fruto. Aquellos que hemos sembrado la palabra de Dios, parece que no vemos nada, no vemos frutos, pero llegará un día que nos gozaremos, y como lo estamos haciendo como iglesia, de que de lo que estamos sembrando está produciendo ese fruto. Despacito, pero está creciendo, está creciendo. Y ese es nuestro trabajo, seguir predicando la palabra del Señor, seguir hablando de Cristo. Así sucede en la naturaleza y al igual que en el plano espiritual también. La cosecha se acerca y ciertamente llegará el momento exacto establecido en el plano eterno de Dios. Dios ya tiene todo. Ya sabe cuándo. Nosotros no sabemos. Pero el Señor tiene todo listo, preparado, para que cuando todos aquellos que hemos ser salvos, estén salvados, por decir así, ya estén en el camino o en la familia del Señor, entonces Él llegará en ese momento. Mientras tanto vamos a ver un montón de cosas aquí en la tierra, como estamos viendo, guerra, persecuciones, conflictos, iglesias que se dividen, iglesias que se separan, que hay un montón de cosas, muerte, peleas, un montón de cosas vamos a ver, tsunami, terremoto, mientras tanto. Pero el tiempo de Dios está preparado. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Velar y orar para que esa semilla que se ha sembrado en nuestro corazón siga creciendo. Y para que lo que nosotros seguimos predicando y enseñando y sembrando esa semilla de la palabra de Dios pueda realmente tocar el corazón de las personas. Y hacer que esa semilla que se sembró en ese corazón pueda producir esa vida eterna. Por tanto, hermanos, como dice la palabra del Señor, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5, 7 y 8. Es tener paciencia, tanto en nuestro crecimiento como en los frutos, como también en los frutos que esperamos como iglesia. ¿Sí? El fruto llegará por medio de la obra del Espíritu Santo. Así que, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Es decir, no nos cansemos de predicar la palabra, porque ¿qué mejor bien podemos hacer que predicar la palabra del Señor? Podemos hacer un bien humanitario, ayudar con algunas cosas a alguien necesitado, pero el mejor bien es darle la palabra del Señor, porque eso es eterno. Cielo y tierra pasa, pero su palabra no pasará. La comida, el cuerpo, la ropa, todo se desgasta, todo se desaparece. Mas el que confía en el Señor, el que permanece en el Señor, va a permanecer eternamente y para siempre.
porque su palabra es eterna. No vuelve vacía el Señor y dura para siempre. Entonces, sigamos haciendo el bien, sigamos predicando la palabra con denuedo. Que el Señor nos ayude y nos guíe y nos dé la gracia para que cuando nosotros plantemos esa semilla, sepamos que el crecimiento lo da el Señor. Que nuestro trabajo es velar y orar por esas personas a quienes le hemos predicado, le hemos hablado. Lo mismo pasa como iglesia. Que el Señor nos ayude a que realmente seamos obreros sabios en los tiempos que estamos viviendo, en nuestras generaciones, en nuestro tiempo que vivimos. Y que eso mismo podamos impartir a las otras generaciones que vienen detrás nuestro. Que sean sabios, administradores del reino celestial, que sean sabios, obreros en el Señor, no perezosos ni tampoco creídos más de lo que tiene que creer, de lo que tiene que ser, ¿sí? Como ya estamos viendo en el mundo evangélico, sino manso y humilde de corazón, como el Señor. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él no hizo otra cosa que predicar la palabra de Dios. Es el ejemplo que tenemos nosotros hoy en día. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por ministrarnos, Señor, a través de estas preciosas enseñanzas, ilustraciones, a través de esta parábola, Señor amado, tanto de la semilla como crece, que no sabemos cómo, Señor, y de la parábola de la semilla de mostaza, Señor amado, que una pequeña semilla, Señor amado, produce un arbusto grande, Señor, y que aún sirve para que las aves hagan sus nidos, Señor amado, o tengan sombra, Señor amado. Que realmente, Señor, podamos nosotros seguir extendiendo tu verdad, seguir extendiendo tu palabra, Señor amado, a tiempo y fuera de tiempo, Señor amado, esperando esa preciosa lluvia temprana y tardía, ese soplo de tu Espíritu, Señor, en esos corazones, en esas vidas, para que esa semilla que está allí, Señor amado, pueda producir, Señor amado, esos frutos, Señor, esas células, Señor, pueda tener vida, Señor, en esos corazones, Señor, y pueda realmente, Señor amado, verse esos tallos preciosos de una vida, de un hombre, de una mujer, Señor, convertida a ti, nacida de nuevo, Señor. Que realmente, Señor amado, podamos, Señor amado, seguir predicando tu palabra y enseñando, Señor, como tú nos enseñas a nosotros. Y podamos ser esos fieles administradores, Señor amado. Así como dijo Pablo, Señor, que somos como si tú estuviese a través de nosotros reconciliándote con el mundo, Señor amado, con las personas. Que seamos ese instrumento, Señor amado, para que tu palabra pueda fluir, Señor amado, para que otros puedan oír, Señor amado, y al oír, Señor amado, puedan tener fe, puedan creer, porque tú has preparado esos corazones para tal acción, Señor amado. Te rogamos, Padre, en el nombre de Cristo, y te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la reunión que tú nos permitiste tener, Señor amado. Gracias por mi